quiere decir que los anteriores han fracasado. El modelo A, B, C, en el modelo T recién se sacó un carro estándar, ¿no? Y barato. Todo eso está en base, pues, a lo que ha sido descrito por otros como Platón sobre la división del trabajo. Decía Platón que el gobierno se divide, la teoría de Platón está dividida en dos partes, ¿no? El gobierno debe ser un arte basado en el conocimiento exacto de, digamos, los recursos, de lo que quiere la sociedad. Y la sociedad debería ser una mutua satisfacción de necesidades entre las personas cuyas capacidades se complementan entre sí. Sobre eso no hay mayor discusión, ¿no? Esto de acá me parece que es el aporte sustancial de Platón, de que la democracia debería ser sustituida por el gobierno de los más sabios y mejores. O sea, los mejores deberían ser los que nos gobiernen. Y para eso el Estado debería preparar a las personas para que nos gobiernen de la siguiente forma, ¿no? Y aquí viene toda una recomendación. No sé, tenemos que ir a otro, creo, Power, pero quería decir algunas cosas sobre Platón, pero terminemos con esto. Todo esto se llama la educación para el buen gobierno. Pero dirán, pues todo esto se llevó a cabo, se trató de impulsar, sí, en Siracusa con el rey Dionisio II. Se trató de implementar esto porque Platón llegó a ser el tutor de su hijo. Pero como quiera que todo esto es para una generación, se detuvo a medio camino, ¿no? Cuando él pensaba hacer esto, pues el rey se murió y lo sacaron de ser el tutor de su hijo y por lo tanto se quedó estancado. Pero todo esto da pie para que, por ejemplo, autores como Wells y Pareto se imaginaran gobiernos en los cuales la educación es importante. Gente con más capacitada, más culta, debería ser las que gobiernen una nación, ¿no? Y esto también probablemente dio pie para que eh, Paul Kuznet en 1961 inventara el término de inversión en capital humano, ¿ya? Inversión en capital humano. Y autores como Robert Lucas, Gary Becker y Amartya Sen plantearan de que la inversión en capital humano es básico para el desarrollo, para que las naciones se desarrollen. ¿Y qué es la inversión en capital humano? Recuerdan estas siglas: SAM, educación, salud, alimentación y nutrición. Y si se dan cuenta ustedes, en, digamos, nuestros presupuestos, en el caso peruano, van a ver que se destinan presupuestos exiguos a los estados, ¿no? A la educación, a la salud, 3%, 4%. Y eso no estar preparando a la gente para que hagan el gran cambio, nos gobiernen, etcétera. Es una de las falencias terribles de los estados, no digamos de ¿no? De los anteriores. Se ha descuidado la educación, la salud al extremo que han sido
sustituidas por el sector privado, ¿no? Se ha producido un efecto crowding out a la inversa. Crowding out significa el efecto expulsión. O sea, cuando el Estado invierte, digamos, haciendo una carretera, está sacando al sector privado. Eso quiere decir que el sector privado ya no puede hacer, porque ya tienen, pues la carretera es el efecto expulsión. La inversión pública saca la inversión privada. Pero en este caso, en el caso de la educación y la salud, se está dando un efecto expulsión, pero en forma inversa, ¿no? La educación privada y la salud privada, las clínicas, están sacando a el sector público, ¿no? Y eso, eh, digamos, se evidenció con la última pandemia. ¿Cuántos se educaron en colegios particulares? Casi 60% de las personas. Y en universidades también. Las universidades privadas son mayores que las universidades públicas. Se ha descuidado completamente, el Estado ha descuidado completamente esa función. Van a disculpar que no pueda agrandar la pantalla porque tengo que estar viéndoles que no se haya caído el internet. A eso de las 7 hasta las 7:30 se cayó en todo el mundo. Y en algunas clases ya me pasó, se cae y no me doy cuenta, sigo hablando, han pasado 10 minutos, ya feliz los alumnos, como si no hubiera clases, ¿no? Pues mi preocupación por eso. Cuando, digamos, suceda eso, de alguna manera se comunican, me llaman, algo así, para que no estemos perdiendo, pues, clases, ¿no? Ya, hablábamos de eso, de la importancia de la educación para el buen gobierno. Para eso, da estas recomendaciones. Primero, de que el Estado debe, educar a todos los niños a partir de los 10 años en el aspecto físico y, en la música, a todos. No está diciendo que se les va a educar solamente a los niños ricos, de familias ricas, sino a todos se les va a educar a partir. ¿Y por qué en el aspecto físico y en la música? Porque hay que relacionar la cuestión física con el aspecto intelectual, ¿no? La sensibilidad. Implícitamente aquí, si deducimos, hay una noción de que la educación debe ser integral. No solamente debes preocuparte en conocimientos, ¿no? Sino también en el aspecto físico. Profesores que han llevado maestrías en otros países me comentaban, en Costa Rica, de que sus clases en la mañanita hacían educación física, obligados, ¿no? Entonces, el aspecto físico, pues, hay que cuidar también, ¿no? La educación. O sea, hay atisbos de educación integral, ¿no? En segundo lugar, a partir de los 16 años, se les debería educar en matemáticas y en ciencia. O sea, ciencia de esos tiempos, pues, ¿no? Lenguaje, las cosas que eran básicas, ¿no? Para, digamos, para el conocimiento. Esta educación sería hasta los 20 años, ¿ya? De los 16 a los 20 años, matemáticas y ciencia. A los 20 años se haría la primera selección, un examen, se les tomaría un examen. Los que no aprueben este examen
serían destinados pues al trabajo económico. O sea, de ahí saldrían los hombres de negocios, los empleados, los trabajadores manuales, los agricultores, ¿no? A los que no pasaran. Pero a los que pasen la prueba, que van a ser pocos, se les daría 10 años más de educación, una especie pues de maestría, doctorado, ¿no? Conocimientos, mayores conocimientos, ¿no? Después de esto, o sea, a los 30 años, deberán someterse a una segunda prueba. Los que no pasen ese examen, los que fracasen, serán pues los auxiliares, los ayudantes ejecutivos y militares del ejército, ¿no? Los que no pasaran esa prueba. A los 30 años, a los que pasaran la segunda prueba, se les enseñará filosofía y después de 5 años habría que enviarles al pueblo, ¿no? A los que han pasado la prueba, se les enseña filosofía por 5 años, luego se les envía al pueblo para que hagan contacto con la gente, para que conozcan sus necesidades. Y recién a los 50, a los que han pasado todas las pruebas, los que han estudiado filosofía, los que han hecho contacto con la gente, serán los reyes, los filósofos que gobernarán la nación. De allí se escogerá pues a los reyes, pero los más capaces, ¿no? Fíjense cuánta verdad existe en este planteamiento. Primero, me parece que va en ese sentido, la educación debe ser de calidad, debe ser primero integral. Y una educación integral tiene que abarcar los campos cognitivos, el campo afectivo, el campo valorativo y el campo psicomotriz. Lo que sucede es de que en la universidad y en los colegios se privilegia solamente el campo cognitivo, los conocimientos, ¿no? ¿Y dónde está el campo afectivo, el campo valorativo? El campo psicomotriz se descuida. Y además que, por ejemplo, la cuestión de los valores no se enseña en pizarra. Tú puedes saber de memoria los cerca de 200 valores que existen. Eso nadie va, digamos, si no lo pones en práctica, no te va a servir pues para nada, ¿no? Entonces la cuestión es actitudinal, es de práctica. Igualmente lo afectivo quizás, ¿no? En amar al Cusco, al país, buscar su desarrollo, etcétera. Esa es una educación integral y el campo psicomotriz tiene que ver pues con el aspecto físico, tu movimiento relacionado a la mente también, ¿no? Para que puedas manejar máquinas, aparatos en el futuro, ¿no? Entonces la educación tiene que ser integral. Eso es digamos, requisito para que la educación sea de calidad. En el Perú, el problema no es de cobertura, no es muy álgido el problema de cobertura, porque gran parte de los que están en edad de entrar al colegio o a la universidad lo están. El problema en el Perú es el problema de calidad de la educación. Un indicador de esto es la prueba PISA, donde se evalúa a los jóvenes de 16 años y lo que arroja esta prueba es de que casi el 68% de los jóvenes no entiende lo que lee y casi un 80% no comprende matemáticas. Y entonces la educación que tenemos pues es de bajísima calidad. Eso tiene que mejorarse, ¿no? Mejorar
sustancialmente. En los últimos años esto se ha ido reduciendo, no estamos digamos, en la cola como estábamos antes, ¿no? Pero estamos dentro de los últimos. ¿En qué países están punteando la prueba PISA? Finlandia, Corea, Corea del Sur, algunos países asiáticos también. Entonces lo que nos queda pues es imitar, ¿no? Eso dice el benchmarking, hay que imitar al mejor y se tiene que cambiar en ese sentido la educación, ¿no? Una educación tiene que ser de calidad de acuerdo a la UNESCO si respetas esto de aquí, la relevancia, la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la inclusión. Una educación de calidad tiene que ser pertinente, ¿ya? En el sentido de que los conocimientos que se te da te sirvan para algo, para la vida diaria, ¿no? No solamente es cuestión teórica. Tiene que ser, digamos, eficiente en el sentido de que te sirva para conseguir trabajo, eficaz en el sentido de que el logro de resultados inclusiva debe abarcar a la mayor parte de las personas, cosa que no se está dando. De acuerdo al UNESCO, repito, una educación de calidad tiene que ser pertinente, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que ser inclusiva y tiene que ser relevante, o sea, los conocimientos más actuales, ¿no? En tercer lugar, la educación de calidad tiene que utilizar los lenguajes de la ciencia. ¿Y cuáles son esos lenguajes de la ciencia? El lenguaje lógico, matemático. Nadie se libra de ese lenguaje de conocer, quizás en mayor o menor grado, pero por decir los abogados, los psicólogos, necesitan matemáticas para sus investigaciones, pues, para las estadísticas, para sus investigaciones, pero en mayor grado, obviamente, los de ingeniería, economía también, ¿eh? Entonces, en educación, los lenguajes de la ciencia, lenguajes de la modernidad, no de la ciencia, sino de la modernidad, el lenguaje lógico matemático. En segundo lugar, el lenguaje universal, que es el inglés. Todos tienen que manejar el inglés. El 97% de la información en Internet está en inglés. Entonces se ha vuelto ya un lenguaje universal. Todos tienen que manejar eso, ¿no? El otro viene a ser el lenguaje informático. Tienes que manejar computación, pues, paquetes, para que te ayuden en tu trabajo académico, ¿no? Y por último, el lenguaje de tu propia carrera. En economía, las investigaciones más cercanas están en los papers, ¿no? Y eso tenemos que estar repasando continuamente. Y en cuarto lugar, tenemos que utilizar, pues, los signos de aprendizaje, ¿no? Aprender a desaprender, aprender a aprender y aprender a emprender. Nos falta mucho por mejorar la calidad de la educación. La ley universitaria, la actual ley, va en ese camino, que me parece que es correcto, ¿no? El pedir licenciamiento, la acreditación de las universidades, elevar la calidad de la educación. Una cosa que es vital, por ejemplo, los profesores que enseñen, la ley dice eso, mínimo tienen que ser magíster, ¿ya? Y bueno, hay que aspirar a que tengan más grados, pues, ¿no? Y con eso, pues,
se eleva, ¿no? Resulta que el Telesuf, a las peruanas, las que han sido cerradas, no reunían los estándares mínimos de la calidad, ninguno de esos, por eso se les ha cerrado. Y ahora tienen pues sus tentáculos en el Parlamento, en los jueces, están peleando por eso. Lo primero que querían hacer era bajarse a la SUNEDUA, eso lo quería hacer Merino. La gente se dio cuenta, los jóvenes sobre todo, de lo que pretendían hacer y por eso es que también lo hicieron que renuncien. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero es un aspecto vital, por eso yo les digo, eh, para mi gusto, esto que hace Platón es clave, el hecho de querer que se mejore la educación y que quienes nos gobiernen, sean los más preparados, los más cultos. Y si fuera así, pues no tendríamos este tipo de parlamento que tenemos, ¿no? Que saca leyes anticonstitucionales, que quiere hacer lo que quiere, ¿no? Digamos, traficando con los intereses del pueblo. Deberían hacer mejor las cosas, pero también en parte nosotros tenemos la culpa porque nosotros los hemos elegido y eso todavía va a seguir. ¿Eh? Un señor que no tiene muchos méritos comenzó a votar a los comerciantes de Gamarra, se enfrentó con mafias, Forsyth, ahora está encabezando, ¿no? Ha bajado un poco, pero sigue encabezando por el doble, creo, al segundo, y hay con posibilidades de poder ganar todavía. Entonces vamos a caer en lo mismo, pues tenemos que premiar a los, digamos, más capaces. Deberíamos hacer eso, ¿no? Entonces, todo esto que hemos comentado llama a la reflexión. Yo escuché una charla del profesor Gustavo Yamada de la Pacífico y él decía de que Corea ha estado igual que el Perú, estaba en los últimos lugares en educación, en calidad de educación, la prueba PISA, hasta que ellos decidieron invertir en educación. Aló. Ya, más tarde lo hago, estoy en clase. Ya, ya, ya. Ya. Contesté porque pensé que era uno de ustedes se había ido al sistema. Como les decía, esto es, me parece que el aspecto más importante, el aporte de Platón. En la actualidad, digamos, las recomendaciones para el desarrollo está en eso, en inversión en capital humano, lo dicen 3 premios Nobel, Lucas, Becker, Gary Becker y Sem. Si una nación quiere desarrollarse, tiene que invertir en capital humano, ¿no? Y Sala y Martí hace correr modelos en donde descubre, por ejemplo, que hay un crecimiento lento en un país que ha invertido como en el Perú el 3 o el 4%, su crecimiento en el PBI a largo plazo. Si un país invierte el 7% como Chile, su PBI va a crecer más. Y si un país invierte el 20% como Finlandia, muchísimo más. Y eso no es teoría, o sea, no es que él se le haya ocurrido, sino hace sus modelos, comprueba matemáticamente con modelos econométricos que eso es así en el largo plazo. Los países que más invierten en educación, en salud, en capital humano, pues se desarrollan más rápidamente, ¿no? Entonces es un reto, pues, que hay que hacer, porque al final, ¿quiénes van a hacer la transformación? Las personas.
Y los coreanos, hablamos de Corea, invirtieron fuertemente pues en sus colegios. Primero, para aspirar a ser profesor, requisito haber estado en secundaria en el tercio superior. Entonces recién podías postular a la carrera. La carrera te duraba 5 años y era el profesional mejor pagado en Corea. Y estaban a la casa también de premios Nobel, de gente que ha aportado al conocimiento en el mundo y lo llevaban a Corea, ¿no? Y ahora, esa es una de las uh, razones que ha permitido que despegue enormemente y que estén produciendo sus propias marcas, ¿no? Nokia es una marca de teléfonos móviles que es de Corea. LG es de Corea, lo de las líneas blancas, y también los automóviles Kia, ¿no? Quienes lo han hecho los coreanos. Y cuando se ha producido hace poco, nunca eran um, desarrollados, ahora recién se están desarrollando. Entonces, es todo un reto que se nos impone, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, en la buena elección que nosotros pudiéramos tener de nuestros, digamos, parlamentarios, ¿no? De nuestros presidentes, de quienes nos van a gobernar, ¿no? Para que los hombres, dice Platón, ¿no? Que no han pasado estas pruebas, no se subleven, habría que decirles que el examen ha sido inspirado, ¿no? En la religión, en Dios es el que había que hacerles creer, pues hay que recurrir a la fe, ¿no? Las diferencias han sido establecidas por decreto divino. Bueno, en ese tiempo pues era eso, ¿no? Pero en la actualidad creo que se podría hacer algo así, ¿no? Capacitar a las personas desde tiempo, pedirles a los candidatos mm, para el Parlamento mínimo o para presidente, mínimo maestrías pues que deben tener. De lo que sé es Forsyth nunca llegó a concluir una profesión, ¿no? Estaba estudiando ingeniería industrial, no lo concluyó y él pretende gobernarnos, ¿no? Bueno, es un tema para el debate también. Yo quiero terminar con presentando un PowerPoint, no va a durar ni 2 minutos, donde están las ideas de Platón acerca de las formas de gobierno. Eso está en un libro que les recomendé de esta señora Consuelo Uribe. Yo para otro curso le hice este Power, ¿no? Yo lo creé. Platón. Esto distingue 4 tipos de gobierno, Platón. El primero es la timocracia, que sería el gobierno de los guerreros, ¿no? Una forma de gobierno basada en el honor. Sería una forma de gobierno basada en el honor. Gobierno de los guerreros. La plutocracia u oligarquía sería un gobierno de los ricos. Y en realidad en el Perú hemos tenido casi siempre esto, ¿no? Porque se explican que la CONFIEF, Antamina, le ha dado tanta plata a Keiko, ¿no? Porque querían que ella sea la presidenta para poder hacer que les dé las leyes que ellos querían. Fíjense, ¿no? La CONFIEF entonces pone y saca presidentes, y en un momento era Odebrecht, pues, ¿no? Esa es la plutocracia o la oligarquía. Tercero es la democracia, en donde todos se puedan igualar. Sería un estado ideal, pero tenemos una democracia imperfecta, pues.
hay que mejorar todo eso, ¿no? Y la cuarta, y ese es con este tipo de gobierno, él se queda, vendría a ser la aristocracia, ¿no? En realidad, aristo significa élite, los mejores. Entonces, gobierno de los filósofos. Este es el gobierno que más responde a la búsqueda de la justicia, ¿no? Y el objetivo de toda forma de gobierno sería lograr pues el bienestar de la gente a través de la educación y el desarrollo de la virtud, ¿no? Entonces, como les ofrecí, yo me quedo aquí y voy a dar paso a los alumnos que quieran que les toque poner. Pueden colgar sus power. Rodrigo presenta. Bien. Un ratito voy a tomar sus nombres. Kevin Rodrigo Aro, Abraham Bolívar Turpo y Freddy Anco. Ya pueden empezar. Profesor, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre los aportes a la economía de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Voy a empezar dando una breve biografía de San Agustín. Nació en Tagaste, al norte de África, en el año de 354 y murió en el año 430. Se considera el filósofo más importante de la Iglesia cristiana antigua. San Agustín de Hipona fue el primer filósofo cristiano. Dio un enfoque distinto a la filosofía, probablemente producto de su cambio de vida y su búsqueda de la virtud y de la verdad. En el tema de la propiedad, para San Agustín, lo importante eran las acciones morales y parte de este fundamento para enfocar el tema de la propiedad. Tener más bienes está bien siempre y cuando estos hayan sido adquiridos legítimamente. Se les dé un buen uso y no sea lo primordial. En el tema de la economía, San Agustín estableció dos elementos fundamentales en la construcción del pensamiento económico. Decía que el valor de las cosas